vamos a hablar del acebo, una planta muy presente en el mes de diciembre, una planta que además es una planta invernal, ya que al acebo le gusta muchísimo el frío, la sombra y la humedad, y ya que sus bayas tan rojitas es en invierno, pues cuando están maduras y rojas. La verdad es que el acebo es una planta que no crece en toda la península ibérica, crece sobre todo en el norte y en algunos puntos, en algunos sitios esporádicos de la península. Crece mucho en el centro de Europa y en el norte de Europa también, crece en zonas de Italia, pero aunque no crezca en todas partes de la península ibérica, por ejemplo donde yo vivo no crece el acebo, pues es una planta que podéis encontrar en todos los viveros cuando llega diciembre, porque es una planta muy relacionada con esta época y que se utiliza como adorno. Pero además es que hay veces que la podéis encontrar incluso en los supermercados, pero la planta viva, macetitas para cultivarla si tenéis, por ejemplo, un campito, un huerto, o si la queréis tener en vuestra casa en una maceta grande, cultivada porque os gusta. Bueno, también quiero recordaros que el acebo, en primer lugar, es una planta protegida y no se debe recoger de la naturaleza, pero no hay problema en absoluto porque, como os he dicho, la venden en todas partes. En diciembre es fácil de encontrar, seguro que incluso si vivís en un pueblo la podéis encontrar en los sitios donde vendan plantas en vuestro pueblo, en las tiendecitas donde vendan plantas, porque es muy común. Y en segundo lugar, es una planta venenosa, por lo tanto no la tomamos a nivel interno. Ya sabéis que las plantas venenosas es mejor dejarlas para los laboratorios, que pueden aislar ciertos componentes que nos hagan falta para hacer medicamentos. Pero yo normalmente os traigo plantas de las que hablamos muchísimo a nivel de fitoterapia y a nivel culinario. En este caso el acebo no es así, es una planta que es venenosa. Anecdóticamente os voy a contar para qué se usaba en el pasado, cuando sí que no se conocía tanto sobre el acebo y se usaba para algunas cosillas bastante duras. Pero eso va a ser algo anecdótico, no se come, por lo tanto no os voy a hablar a nivel culinario, pero al contrario que pasa con otras plantas, sobre el acebo vamos a hablar mucho de otros usos de etnobotánica, porque nuestros abuelos, bisabuelos y tal la utilizaban para muchas cosas, para carpintería, marquetería, ebanistería y para otras cosas muy interesantes de las que vamos a hablar. Y también es una planta de la que hay mucho que contar respecto a las creencias, las leyendas y todo lo que nos contaban las culturas antiguas de Europa, sobre todo los celtas, sobre esta planta, porque tenían mitos, creencias y muchas cosas interesantes en relación al acebo. Y además es una planta que se usaba para la protección, como pues todas las plantas que pinchan, porque el acebo es una planta muy bonita, con unas bolas rojas brillantes, con unas hojas acanaladas que tienen pinchos, y por lo tanto es una planta de protección también. Y bueno, también hablaremos de lo que os hablo cada año, por lo menos desde no sé ni qué año. Cada año os hablo de la confusión que hay entre el acebo y el muérdago, que son dos plantas totalmente distintas, pero que tienen mucha relación con estas fechas y hay gente que las confunde. Pues hablaremos también de eso y hablaremos de multitud de cosas en el vídeo grande en horizontal de Patreon. Así que bueno, vamos allá con toda esta información. Antes de continuar me gustaría explicar un par de cosas. El acebo es una especie protegida. Esto es importante. Quería recordaros que el acebo en la península ibérica es una especie protegida, así que no debéis recogerla. Aunque parece un árbol, se considera un arbusto. Puede llegar a medir de 15 a 20 metros de altura. Es una especie dioica, es decir, hay ejemplares hembra y ejemplares macho. Los dos dan flor, pero solo las hembras desarrollan el fruto. Es muy importante recordar que hoy en día no usamos el acebo para la fitoterapia ni el herbalismo, ya que es una planta muy venenosa en uso interno. Así que no debemos consumir ni sus hojas ni sus bayas. Es venenoso, no lo tomamos. Con la madera del acebo se fabricaba lo que aquí, en mi provincia y en otras partes de Andalucía, se conoce como la liria.
y en otras partes de España se conoce como liga, una especie de goma o pegamento natural que se colocaba sobre ramitas y lugares donde se posan los pájaros para que se quedaran pegados y así poder cazarlos. Debo decir que esto hoy en día está prohibido por la ley desde hace muchos años y si os pillan haciéndolo pues os puede caer un buen paquete. Sin embargo, yo recuerdo haber visto esto cuando era pequeña, ver cómo los niños y los hombres pues preparaban la liria o se iban a hacer la liria porque eran personas pues que criaban pajaritos y estas cosas y entonces los cazaban por esto. Y es que yo vivo en un pueblo, por eso he conocido estas cosas, pero hoy en día esto está prohibido. En la tradición de las cabañuelas se dice que cuando el acebo un año se carga mucho de frutos, tiene muchas bayas ese año, quiere decir que nevará mucho ese año, es invierno. Hay un mito muy conocido de origen celta que es el del rey acebo y el rey roble. Los celtas, al igual que los germanos, creían que el año estaba dividido en dos mitades, una mitad luminosa y otra oscura. Durante la mitad luminosa reinaba el rey roble, desde el solsticio de invierno al solsticio de verano, y durante la mitad oscura reinaba el rey acebo, desde el solsticio de verano al de invierno. 2 veces al año el rey acebo y el rey roble luchaban en los dos solsticios. En el solsticio de invierno ganaba el rey roble, trayendo la luz y el calor, y en el solsticio de verano ganaba el rey acebo, trayendo la oscuridad y el frío. Y es una leyenda muy conocida, sobre todo dentro del mundo del paganismo. En la cultura nórdica precristiana, el acebo se relacionaba con la protección y estaba consagrado a Thor, el dios del trueno, entre otras cosas. Se plantaba cerca de las casas para atraer la protección y evitar que cayera el rayo en la casa, o en el granero, o en sitios así. De igual forma, para los galos era una planta asociada con Taranis, que era el dios del trueno y de las tormentas.